Hola, buenos días. Vamos a ver el plan que ha presentado Repsol para los años 2021 a 2025. Y lo más importante de este plan es que es el primero que presenta ya no como empresa petrolera, sino como empresa multienergética. Este gráfico que veis aquí presenta un indicador un poco raro que se llama indicador de intensidad de carbono. No me parece muy importante saber qué es este indicador con detalle, pero sí quiero que veáis que las petroleras en general y Repsol en concreto ya cuentan con que el petróleo va a ir a muchísimo menos en las próximas décadas. En este gráfico Repsol nos dice que su indicador, el indicador de Repsol de este tema, en 2050 va a llegar a cero. Y esto no quiere decir que Repsol cuente con que en 2050 ya no exista el petróleo y que ya no tenga nada de petróleo, pero sí que va a ir a muchísimo menos y que se está preparando para ello ya en 2020. Así que vamos a ver cómo se va a ir transformando Repsol de petrolera a multienergética. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Repsol tiene dos negocios que son los principales y los que más negocio le generan, que son la exploración y producción de petróleo y gas en todo el mundo y las refinerías en España. El negocio de la exploración y producción, que en inglés se llama upstream, es el que veis en este gráfico. Lo más importante de este gráfico es que os fijéis en estas tres cosas. La primera es que en 2020 este negocio va a generar mucho dinero a pesar de todo el parón que estamos viviendo, que se ha consumido mucho menos petróleo y que ha caído mucho el precio del petróleo. Así que este negocio es bastante bueno, o muy bueno. La segunda es que Repsol ya lleva años ganando eficiencia, porque aquí veis que de 2016 a 2019 ha bajado su coste medio de extraer cada barril de $11 a 9. Y esto ya es tener una eficiencia bastante buena. Y lo que veis a la derecha del gráfico son los planes de Repsol para este negocio hasta 2025. Lo que va a hacer fundamentalmente es centrarse en la rentabilidad en lugar de en el volumen. Y claro, ¿esto cómo se hace? Porque todo el mundo quiere ser más rentable. Pues esto se hace a base de renunciar a algunos proyectos que no son muy rentables y que en el pasado sí que los habría hecho, pero a partir de ahora va a renunciar a hacerlos para invertir ese dinero en otras cosas más rentables como electricidad, hidrógeno, biogás y cosas de estas. El biogás generado con residuos urbanos, por cierto, es otro negocio muy interesante porque es una buena solución al problema del gran volumen que ocupan las basuras en el mundo. Y además con esto de dejar de hacer algunos proyectos los menos rentables y más caros, pues va a conseguir bajar su coste de extracción medio, porque se va a quedar con los proyectos más rentables y que tienen un coste de extracción por barril más bajo. Es decir, en el futuro Repsol va a sacar menos barriles de petróleo que en el pasado, pero los que saque serán más rentables. El segundo negocio importante de Repsol es el de sus refinerías en España. Desde hace décadas, las refinerías de Repsol en España son uno de los negocios más rentables del sector petrolero a nivel mundial. Así que en este negocio, Repsol seguirá mejorando la eficiencia todo lo que pueda, pero aquí no podemos esperar grandes mejoras de eficiencia porque ya es muy eficiente. Y esto de que este negocio ya es muy eficiente y es muy bueno, pues lo veis en eso que os he señalado, de que su margen de refino, el margen de refino de Repsol, es $2 más alto que la media de sus competidores. Y $2 por barril en esta cifra es bastante. No es una variación pequeña, sino que es una mejora grande de eficiencia sobre los demás. También quiero que veáis que este negocio, también en este 2020 que ha sido tan malo, pues también ha conseguido generar bastante caja, y además que el negocio que llaman non-oil, que es la venta de productos no relacionados con el petróleo, cada vez es más grande. Estos negocios non-oil, pues son, o no petróleo, pues son las cosas que venden en sus tiendas en las gasolineras, por ejemplo. Y aquí sí que puede mejorar más vendiendo más cosas en sus tiendas o creando nuevos tipos de tiendas, y en el futuro vendiendo electricidad para recargar las baterías de los coches, hidrógeno para los coches de hidrógeno y otros tipos de fuentes de energía. Así que con el negocio que le generan en estas dos divisiones que acabamos de ver principalmente, Repsol se va a transformar entrando en nuevos negocios y a partir de ahora se va a organizar en estas cuatro divisiones. Upstream es la que ya hemos visto de exploración y producción de petróleo y sobre todo de gas. Industrial es la otra que hemos visto, la de las refinerías en España, con algún negocio más como el de mayorista de gas. Clientes es la venta de electricidad y de gas a particulares y empresas como hacen las demás eléctricas, Endesa, Iberdrola o Naturgy. Y también tiene algún negocio más aquí como el de la movilidad eléctrica. Y la que llama generación baja en carbono es la producción de electricidad, que fundamentalmente es eólica y solar. Veis que aquí ya tiene 1,1 gigavatios instalados en España y Chile. Y para que os hagáis una idea de si 1,1 gigavatios es mucho o es poco, pues tened en cuenta que Endesa tiene en total 21 gigavatios e Iberdrola tiene 54 gigavatios. Y las previsiones de crecimiento de la capacidad de generación de Repsol, que es de lo más importante de este plan estratégico, son las que veis en este otro gráfico. Va a mantener los 1,6 gigavatios que tiene ahora de centrales de gas, los 0,6 gigavatios de cogeneración, y las renovables suben muchísimo hasta 12,7 gigavatios. Y estos 12,7 gigavatios se van a repartir por tecnologías entre España y el negocio internacional, como veis aquí. El símbolo de las placas solares y el de la energía eólica creo que se ve claro cuáles son, y el que está más a la derecha en el cuadro de España es la tecnología de bombeo,
que es un tipo de energía hidroeléctrica. Y en este otro gráfico vemos cómo se va a ir transformando el peso de cada división en el total de Repsol. De los dos grandes negocios que tiene ahora, que son los que vimos al principio, el de las refinerías, que es el que aquí llama industrial, pues más o menos se va a mantener igual. El otro negocio que ahora le genera más dinero, que es el de upstream, el de la exploración y producción de petróleo y de gas, pues va a bajar del 55% actual al 30%. La división de clientes también se va a mantener parecida a lo que es ahora. Y el hueco que deja la división de upstream, pues lo va a ocupar el de las renovables, como es lógico y como veis aquí. Este es el cambio más importante que está dando Repsol y lo principal de este plan estratégico. Entonces aquí vemos muy bien cómo se va a transformar, se está transformando ya, de petrolera y en multienergética, y por eso vemos cómo la zona naranja se reduce y la zona azul va a ir creciendo. Un dato importante es que si el petróleo se mantiene de media en $50 el barril todos estos años, Repsol va a poder hacer todo esto que estamos viendo sin endeudarse. Es decir, si el petróleo se mantiene en $50 el barril de media todos estos años, la deuda de Repsol en 2025 va a ser la misma que ahora. Pero como el EBITDA va a subir mucho estos años, pues esto supondría que el ratio deuda neta EBITDA va a bajar de las 2 veces que está ahora a 1 vez. Si durante estos años el precio del barril de petróleo está por debajo de $50, pues entonces Repsol se tendrá que endeudar algo. Y el ratio deuda neta EBITDA, en vez de ser de 1 vez en 2025, pues sería algo más. Y si el precio del barril de petróleo en estos años se mantiene por encima de la media de $50, pues entonces Repsol lo que va a hacer no es reducir más la deuda, sino utilizar ese dinero extra en pagar más dividendos, recomprar más acciones o invertir más en renovables, como ahora vamos a ver. En este gráfico vemos cómo van a evolucionar las inversiones de Repsol en sus 4 divisiones hasta 2025. Y fijaros que pasa lo mismo que en el gráfico anterior. La zona de exploración y producción se reduce en inversiones y crece la zona de las renovables. Acordaros que al principio os dije que iba a invertir menos en proyectos de petróleo y gas para invertir más en renovables. Pues en este gráfico eso lo vemos muy bien. El hueco que dejan esos proyectos de petróleo y de gas, que en el pasado habría hecho pero a partir de ahora va a renunciar a hacer, veis que lo ocupan las renovables. Y esto es lo que va a hacer que Repsol en el futuro sea una empresa más rentable que ahora, porque sacará menos barriles de petróleo, pero los que saque serán más rentables. Y el dinero que no va a invertir en esos proyectos de petróleo y de gas que a partir de ahora va a rechazar, lo va a invertir en proyectos renovables. Y esos proyectos renovables van a ser más rentables que los proyectos de petróleo y de gas que va a rechazar, que en el pasado hacía y a partir de ahora va a rechazar. Para 2025 Repsol espera tener un beneficio por acción de unos 80 euros y sus previsiones de dividendos son estas que veis aquí. Como veis, Repsol se pasa a la política de dividendos estadounidense porque, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, pues cualquier empresa puede utilizar la política de dividendos que se llaman estadounidense, europea, según quiera y sea de donde sea la empresa. En este caso, Repsol, con este plan estratégico, se pasa a la política de dividendos estadounidense, que consiste en pagar un dividendo en efectivo y además hacer todos los años una recompra de acciones. Veis que el dividendo por acción va a ir subiendo desde los 0,60 euros que está ahora hasta los 0,75 euros en 2025. Y sumando a eso la recompra de acciones, pues en 2025 la remuneración total a los accionistas, que es la suma de dividendo y recompra de acciones, ya será superior a €1 por acción. Si os fijáis, la parte de la recompra de acciones, Repsol no la dice al céntimo como sí la dice la parte de efectivo. Y esto es porque con la parte de recompra de acciones, pues las empresas que utilizan esta política consiguen tener flexibilidad para remunerar un poco más o un poco menos según cómo sean los beneficios exactos de cada año. Y en la parte derecha de este gráfico veis lo que va a hacer Repsol según lo que haga el precio del petróleo. La parte central es el escenario base, que es el que hemos visto hasta ahora, y este está hecho bajo el supuesto de que el precio por barril de petróleo esté de media en los $50 que os decía hasta 2025. Si esto es lo que sucede, las cifras de dividendos, recompra de acciones, aumento de capacidad renovable y todo esto serán las que hemos visto a lo largo del vídeo. Si el precio del petróleo supera los $50, pues entonces, como hemos visto, Repsol no va a reducir más la deuda, sino que hará estas 3 cosas, todas juntas o una combinación de ellas, o a lo mejor solo 2, eso según vaya viendo, que son pagar más dividendos, recomprar más acciones e invertir más en renovables. Y si el precio baja de $50 el barril, pues entonces hará lo que vemos en la otra zona, en la zona gris. Invertirá menos en exploración y producción y su objetivo principal será mantener el dividendo efectivo, con lo cual la recompra de acciones pues posiblemente sería menor que si el precio del barril de petróleo está en $50. Por eso os decía que ahí no da una cifra exacta porque así tiene un poco de flexibilidad para recomprar un poco más o un poco menos de acciones cada año
que es lo que hacen todas las empresas que utilizan esta política de dividendos. Con estos planes yo creo que para comprar a largo plazo, Repsol es una buena compra a 10 euros o menos. Y en el momento de publicar este vídeo está incluso por debajo de 9. O bueno, de publicar el vídeo no lo sé exactamente porque claro, se tarda un poco en editarlo y subirlo, pero por lo menos en el momento de grabarlo sí está por debajo de 9, así que es una compra muy buena. A 10 euros la rentabilidad por dividendos es del 6% y va subiendo todos los años. Así que para largo plazo, a 10 euros o menos, yo creo que es buena compra. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.